¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es martes 17 de enero del 2017. Arrancamos programa pensando, con la mirada puesta, fija ya, en las 7 de la tarde. Conservatorio Jesús Guridi, la segunda audición de esta 11ª edición de Ondas Días en la ciudad. Hoy recibe este tablado o el escenario del Conservatorio a Íñigo Ruiz de Gordejuela, a su cuarteto. Bueno, creo que es quinteto al final porque hay un invitado, un invitado excepcional. Bueno, el caso es que hoy a partir de las 7 de forma gratuita saben que pueden acceder al conservatorio y en el que, bueno, pues repito, es un día emotivo para recibir a uno de los músicos que se marchó a Berkeley, vuelve con matrícula de honor más un máster de esos de los que cada vez que oímos hablar es para quitarse el sombrero, un músico nuestro músico, un músico a la vez y que, bueno, viene presentando su primer proyecto internacional, ni más ni menos. A partir de las 7 de la tarde, Jesús Guridi, Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz. Bueno, esto en cuanto a la tarde, que bueno, pues todavía quedan unas horas, pero hoy, como todos los martes, tertulia, si me lo permiten, ya casi parlamentaria. Hace unos días Luis Viana nos anunciaba que no iba a poder seguir por un cambio profesional en su estructura de su vida, bueno, que no iba a estar con nosotros, y hoy se incorpora a estas tertulias de los martes junto a Luis Javier Tellería, Charlie Prieto y Eduardo García. Se incorpora Carmelo Barrio. Bueno, Carmelo, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Bueno, gracias por aceptar el reto, Encantado. de estar en esta tertulia. Con vosotros y con mis compañeros y compañeras. Encantado. Bueno, Edurne, ¿qué tal estás, Segunón? Buenos días. Buenos días. Charlie Prieto, ¿qué tal estás, Segunón? Buenos días. Luis Javier Tellería, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hechas las presentaciones y dándole el recibimiento, Charlie te lo ha dicho, la última vez que llegas tarde, le dice, He llegado el último, pero no he llegado tarde. Eso no tarda, es el último, no tarda. Gracias por la puntualización. Bueno, eso sí que es verdad, que el tono que hay antes y después y también durante la tertulia es un tono muy amable y la verdad es que siempre muy agradecido. Dos noticias. Una, nos sorprendía hace unos días con la presentación de Patxi López a la Secretaría General de los socialistas a nivel del Estado. La verdad es que ha sorprendido a todo el mundo, a todo el mundo, incluso yo creo que a vosotros mismos. Charlie, ahora me contas. Y otra de las noticias es que ayer nos enteramos a última hora de la tarde, yo creo que eran las 5:30, cuando salió el teletipo del Mundo, que Borja Belandia iba a estar al frente de la dirección de Lanbide, ¿no? Un fichaje así como para poner en orden, de alguna forma, ¿no? Reestructurar todo Lanbide, ¿no? De alguna forma darle una vuelta, una pensada a la institución como tal. No sé, son dos noticias que, bueno, tienen su calado en diferentes formas y tiempos, pero son importantes, ¿no? No sé cómo lo habéis valorado. Charlie, voy a empezar contigo, evidentemente, porque no sé si esperabais o sabíais, los socialistas vascos, sabíais de la intención de Patxi López, de la presentación a la Secretaría General de los Socialistas. Hombre, de la intención sí sabíamos, incluso algo más que de la intención, ¿no? Yo creo que no tiene que sorprender que Patxi López haya dado el paso, como no tiene que sorprender que dé el paso nadie dentro del Partido Socialista que quiera asumir la responsabilidad de liderar el partido, entre otras cosas porque yo, que escucho a los medios de comunicación todos los días, muy especialmente a las radios, que son las que más se le puede escuchar, pero también que aparece en televisión y en prensa escrita, que el Partido Socialista está sin liderazgo, que es una obviedad, y todo el mundo urge a que el Partido Socialista tenga un liderazgo. Nosotros también lo hacemos desde dentro, porque estamos en una situación de provisionalidad y, por lo tanto, que alguien vaya dando el paso y diga, yo me presento para liderar este proyecto político y para hacerlo con estas determinadas políticas, me parece que debe ser una noticia bien acogida y que además entra dentro de la recuperación de la normalidad del Partido Socialista como organización política. Y en relación a Borja Belandia, pues yo solamente diré que es un hombre al que conozco desde hace varias décadas, que siempre ha estado en actividades políticas de gestión importantes,
que es un hombre con una dilatada trayectoria en la gestión y además un hombre que tiene, bueno, pues un reconocimiento en general en las labores y en las funciones en las que ha estado, y por lo tanto lo que le deseo es mucha suerte, porque Lanbide es un problema que al Parlamento lo hemos llevado en un sinfín de ocasiones entre todos, porque bueno, pues queremos que sea otra cosa de la que en estos momentos es, y desde luego que va a necesitar un excelente gestor para poder hacer esa transformación que unitariamente, políticamente, entendamos que hay que hacer en el Parlamento. ¿Qué queréis, Carolo? Si quieres. Sí, bien, sí, pues efectivamente son dos temas de mucha actualidad y de relevancia, los dos que has planteado, ¿no? En el primero, lógicamente, los procesos congresuales de los partidos, pues todos los tenemos que respetar, ¿no? Es decir, nosotros también, ¿no? El Partido Popular está también en un proceso congresual. Los del 10, 11, 12 de febrero vamos a tener nuestro Congreso Nacional. Y bueno, y ahí donde se aplican pues, las personas, las ideas, las ponencias y el trabajo, ¿no? Está claro que sí que es cierto que a nadie pasa desapercibido que el Partido Socialista pues, está viviendo un proceso especialmente complicado, ¿no? En relación con su situación interna, la crisis política que ha sufrido en su liderazgo. Pero en cualquier caso, todos los españoles vamos a estar expectantes también ante pues, un proceso interesante, político. Patxi López seguramente tendrá que competir con Susana Díaz o con Pedro Sánchez o con alguna otra persona que pueda aspirar a ese cargo, y lo veremos desde luego con interés y deseando desde luego al Partido Socialista suerte, ¿no? El Partido Socialista es un partido importante para España y lógicamente lo que queremos es ya llegará el momento de las críticas cuando podamos ver los discursos. Bueno, ayer Pablo Casado ya le lanzó alguna a Patxi López, ya le recordaba cuando hablaba de las analgésicos aquellos de la derecha, dijo no, le recuerdo que usted fue el lehendakari gracias al Partido Popular en Euskadi. Sí, algunas contradicciones sí que le hemos percibido, ¿no? Es decir, efectivamente, pues, abstenerse en el momento de la votación en relación con el gobierno de España y luego pues decir que eso es un error, pues parece un poco inmaduro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso vamos a mirar, pues sobre todo desde aquí y sobre todo conociendo, ¿no? A quien ha sido también lehendakari de este país, pues bueno, vamos a hacer a ver, ¿no? Pues cómo va todo ese proceso. Y en relación con Borja Belandia, ahí lo importante ahí no son las personas, lo importante ahí es Lanbide. Lanbide es un fiasco. Lanbide ha sufrido una incapacidad de ser gestionado con solvencia desde su fundación. Y el elemento fundamental es cómo se hacen las cosas bien, ¿no? Es decir, de momento pues hemos visto que no se han hecho bien y pues vamos a ver. Ahora le toca el turno a un nuevo líder, a un nuevo director de Lanbide. Vamos a ver cómo lo hace. La verdad es que el precedente último de Borja Belandia, sí, efectivamente, como ha dicho Charlie, es un hombre pues con experiencia en la gestión pública, pero la última ha sido la espantada, ¿no? La espantada municipal en el Ayuntamiento de Vitoria, siendo la mano derecha del alcalde y saliendo de una manera tan poco explicada, tan poco clara, ¿no? De una responsabilidad muy importante estando en minoría, pues no sé si es un aval, ¿no? No sé si es un aval interesante para un nuevo proyecto de gestión que sí que necesita mucha seriedad y mucha solvencia. Pero efectivamente, lo importante no es Borja Belandia, lo importante es Lanbide. Lanbide está en crisis y Lanbide también desde el Parlamento haremos lo posible porque funcione. Has hablado de las fechas congresuales en las que los partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pero también está Vista de dos. Coincidimos en fechas. Que además, iba a decirlo por ese argumento que te iba a cortar, digo que creo que coincidíais más o menos ahí. Justo, el mismo otras de las, digo que habrá que estar muy atento a ver qué pasa también y que también evidentemente tela la que hay ahí. Pero bueno, valoración de Edurne. Pues la verdad que, bueno, es evidente que estamos todos internos, metidos, inmersos, sí, inmersos en los procesos internos. En procesos internos, y mucho respeto a los procesos de otros partidos políticos. Nosotros, para bien y para mal, somos muy transparentes y evidentemente estamos todos los días se habla de las cuestiones internas de Podemos y de los problemas y de los no problemas y de las cuestiones. Nosotros creemos que hablar de política nunca es malo, hablar ya de las cuestiones personales de dos personas o de dos líderes sí, que creo que hay que profundizar un poquito más. En cuanto a las cuestiones de
del Partido Socialista, bueno, pues yo creo que se presente Patxi López indica que puede haber una alternativa a la todavía no candidata Susana Díez, que parece que está más cerca de una gran coalición, de las políticas del PP. Yo, bueno, pues creo que es algo que tienen que decidir los militantes y los compañeros socialistas, y nosotros sí que esperamos que, bueno, que lo que salga, el líder o la lideresa que elijan, bueno, pues intente acabar con las políticas del PP y no sea afín a ellas, porque no creo que el Estado español pueda seguir continuamente con recortes y con reformas que no nos llevan a ningún sitio. Con respecto a Borja Belandia, es evidente, estoy de acuerdo con Carmelo, que no importan tanto las personas, sino que yo creo que es significativo que haya una nueva cara, porque es fundamental acometer una reforma de Lanbide urgentemente. El anterior gestor, bueno, pues recordamos todos aquella frase de yo no enviaría a mi hijo a buscar trabajo a Lanbide, creo que es suficientemente gráfica de que ni él mismo confiaba en cómo estaba articulado. Creo que tenemos que acometer una reforma, y que además tiene que ser con bastante consenso, o sea, que es fundamental el consenso parlamentario. Creo que Borja Belandia, bueno, al margen del precedente de su espantada municipal, hay que dar un voto de confianza, y que hablaremos y trabajaremos, porque lo importante es que la gente encuentre trabajo y que acabemos con el desempleo, no quien dirige la MIDE. Bueno, pues Javier te diría. Ellos están todos en congresos. Nosotros, No, vosotros ya habéis pasado. Ya hemos pasado. Ya tenemos resuelto este tema. Y además eso, se habla mucho de ellos, no sé si por la transparencia o porque discrepan, o porque discrepan transparentemente, pero en cualquier caso se habla mucho de ellos porque discrepan, pero bueno, está bien. Y que Patxi López se presente me parece fenomenal, quiero decir, respeto total, y forma parte de la democracia interna de un partido. Se presenta. Yo no sé si me sorprendió o no. Sí me sorprendió la velocidad en la que presentó, y creo que, luego pensándolo, creo que, pero eso para mi nivel interno, creo que estratégicamente ha sido brillante la operación, pero eso internamente dentro del Partido Socialista. O sea, tú crees que a nivel de estrategia ha sido muy buena, ¿no? La Sí, decisión, en el momento que se toma... Creo que sí, para los objetivos que alguien pueda pretender lograr, supongo, quiero decir que está muy estudiado, pero me parece, en cualquier caso, presentarse el primer día o presentarse el último día, en la democracia las agendas para presentar las candidaturas pues están abiertas. Uno se puede presentar el primero, entre medios o al final. Y en cualquier caso, que haya candidaturas forma parte de la democracia interna de los partidos. Y la democracia interna de los partidos es básica para que esos partidos luego también jueguen mejor a la democracia, en la democracia de verdad, en la parlamentaria. Por tanto, respeto total, y además me parece estupendo que empiece a normalizarse un partido con la presentación de diferentes candidaturas para las elecciones, con lo cual, en ese sentido, me parece fenomenal. Respecto a lo de Borja Belandia también me parece fenomenal, independientemente de... No es una espantada, se va y él argumenta, y yo quiero creerle, que son razones personales. Supongo que se le han pasado las razones personales, que las habrá solventado de alguna manera, y en estos momentos yo también le conozco mucho, he trabajado con él y creo que es una persona de una capacidad de gestión y una capacidad de decisión muy importante, y evidentemente todos, en mayor o menor grado, pensamos que la Lanbide hay que darle una pensada y hay que ejecutar. No solo, y en cualquier caso no solo son las políticas o las decisiones políticas que se tomen, sino también qué persona gestiona esas decisiones políticas. Suelen ser muy importantes las personas que gestionan las decisiones políticas, y en este caso yo toda la confianza en que Borja es una persona con una capacidad de gestión y de ejecución de las decisiones políticas, y también de orientación de esas decisiones políticas, es decir, desde su visión de Lanbide va a ser capaz de transmitir al Gobierno y al Parlamento qué es lo que él cree que se puede hacer, y por tanto esa orientación también va a marcar el futuro de las decisiones y el futuro de su gestión, con lo cual yo estoy muy contento de la decisión que ha tomado el Gobierno de nombrarle a Borja, porque creo que es una persona que de entrada da mucha confianza. En Radio Vitoria, el alcalde de Vitoria-Gasteiz ha hecho unas declaraciones, evidentemente, a este respecto. Le han preguntado por la figura de Borja Belandia, y bueno, Gorka Urtaran ha dicho que estaba al corriente, que sabía de la elección de Borja Belandia, y que además que se hablaba por dos motivos. Uno, porque evidentemente había superado un problema personal
que fuere, y que, bueno, pues que volver a recuperar un valor de la figura de Borja Belanda, pues que evidentemente, pues bueno, que a él le congratulaba de alguna forma, ¿no? Esas son las palabras del actual alcalde de Vitoria-Gasteiz. Bueno, otro tema que os planteaba ayer, y está claro, ¿no? Escuchándole a Alfonso Alonso el otro día con el tema de la ley de adicciones, ¿no? Que decía que, bueno, pues que la ley de adicciones se acabará en el Tribunal Constitucional porque no están de acuerdo. Bueno, y Erkoreka ayer volvió a apelar un poco al tribunal, a los tribunales españoles. Decía, bueno, los tribunales que dice que están cortando de alguna forma el hacer, ¿no? El funcionamiento de Euskadi, ¿no? Que cada vez que se plantea algo aquí en Euskadi se demanda y que todo va más lento, ¿no? Y que hay que esperar a las sentencias para poder seguir trabajando, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero Alfonso Alonso me chocó porque Alfonso Alonso, a pesar de decir en una comparecencia, dijo, no, la ley de adicciones acabará en los tribunales, pero no, esto no tiene por qué ser un impedimento para que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular se pongan de acuerdo para seguir pactando acuerdos en Madrid o en Euskadi. Esto puede ser así, es decir, por un lado podemos decir bloqueo a través no estamos de acuerdo, tribunales en España, y luego podemos llegar a acuerdos y entendernos. Pregunto, porque a mí sí que me está sorprendiendo un poco la historia. No sé, Luzca, ¿tú qué has acabado? Bueno, yo de la presentación ayer de su programa de legislatura de Erkoreka saqué que evidentemente, independientemente del conflicto que se pueda ir planteando ante los tribunales de las competencias, que esa no es la mejor manera, y en cualquier caso siempre parece que tienen las de ganar los de Madrid en la medida en que, y empezó a criticar, y yo comparto con Erkoreka esa reflexión, el Tribunal Constitucional empieza a tener una deriva peligrosa de ser parte en vez de juez. De hecho, incluso citó expresiones de miembros del Tribunal Constitucional que dejan caer la peligrosa deriva en la que está cayendo el Tribunal Constitucional, creo que era más o menos esa su expresión, para recentralizar todo esto. Es decir, parece que es una operación medida de un Tribunal Constitucional controlado absolutamente por el Gobierno central, con una visión política parcial, y que por tanto todos los conflictos que caigan allá van a tener una lectura parcial a favor del Gobierno central, y que esa no es la manera de solucionar. Y por tanto, todo lo que se recurra, pues en principio el Gobierno de Madrid dice, oiga, yo se lo recurro y por tanto voy a llegar al Constitucional y lo voy a ganar. O sea que siéntese conmigo a negociar si quiere algo, porque yo lo voy a ganar en el juzgado. Y eso es jugar con mucha ventaja, y por tanto es mejor no recurrir y en cualquier caso respetar que el Parlamento Vasco, por mayorías en general muy importantes, aprueba leyes como la de adicciones. Se aprobó por una mayoría muy importante. Además, solo se abstuvo. ¿Estuviste en la ponencia? Sí, yo fui el ponente, Carmelo también fue el ponente por parte del Partido Popular. Se aprobó, creo que en el bloque general de artículos solo se abstuvo UPyD, incluso el Partido Popular apoyó el global de la ley, menos ese artículo, un artículo menor, muy menor, que es la posibilidad de regular los clubs de consumidores de cannabis como un paso previo, que previamente había habido una ponencia del Parlamento Vasco que también había aprobado intentar regular los clubs de cannabis. Es decir, bueno, cuando estamos viendo que en el mundo mundial se va paulatinamente legalizando, aquí no estábamos legalizando, estábamos hablando solo de regular los clubs de cannabis, pues el Gobierno central ha entrado al tema, ¿no? Pero yo insisto, no es tanto la coyuntura de esa ley, que en estos momentos está en el disparadero, sino es el concepto mismo. El concepto es, oiga, sentémonos a negociar, porque yo tengo el respaldo, aquí el País Vasco tiene el respaldo de una mayoría abrumadora de un Parlamento que dice, oiga, esta es la ley que queremos, ¿no? Podemos entrar, y es muy debatible muchas veces si se ajusta a una legalidad o no, es muy debatible, pero si el juez que decide es un Tribunal Constitucional cuyo presidente ha sido miembro del Partido Popular, complicado tema. Una cosa es cierta, una cal y otra arena, porque la ley municipal, sin embargo, sigue estando dentro de la cartera, dentro de la agenda de la negociación. Porque estamos en ese juego, estamos en ese juego. Así que, Charlie. Sí, yo creo que es razonable tener preocupación sobre la deriva que están tomando algunos instrumentos de la política. Uno de ellos es lo que llamamos diálogo, otro es lo que llamamos acuerdos,
y también cuál es el sistema y el respeto que ese sistema de garantías se merece para quienes estamos en la política. Yo creo que estamos jugando con fuego desde hace mucho tiempo y estaría bien que, bueno, pues algunas cosas las pudiéramos serenar. Me parece, en primer lugar, que un país que está altamente descentralizado, y en el caso del País Vasco, en relación con España, más descentralizado que otras comunidades autónomas, hubiera un exquisito respeto a las competencias que tiene el País Vasco, algo que no se ha producido en los últimos años. Y es cierto que el Gobierno de España ha abusado permanentemente de recurrir ante el Tribunal Constitucional aquellas leyes que no les gustan, fundamentalmente por una inspiración política, porque el ejemplo de la ley de adiciones es un ejemplo que, sin colisionar absolutamente con nada, obviamente no entra dentro de lo que es un poco la conducta, el comportamiento o la filosofía de los conservadores. Claro, es un escándalo que se pueda plantear en una ley que se puedan regular los clubs de cannabis y bueno, pues los conservadores, la derecha tiene que montar el pollo y lo tiene que hacer al máximo nivel, ¿no? Yo creo que el Tribunal Constitucional no está para dirimir diferencias de carácter ideológico o de carácter programático, sino que en todo caso está para dirimir vulneraciones claras de las reglas del juego entre unos y otros. Pero es evidente que en este caso, dentro de las reglas de juego, de las competencias para legislar, el País Vasco sacó una ley que, por cierto, ha inspirado la futura ley del gobierno actual de España, porque dijo que le gustaba mucho, que era muy buena y muy completa, y que para esta legislatura se planteaba también hacer una de ese orden. Y bueno, yo creo que deberíamos de hacer esto de la misma forma que deberíamos también de tener bastante más respeto por lo que son los tribunales de garantías, fundamentalmente porque nos conviene a todos. O sea, porque si permanentemente estamos colocando bajo sospecha al sistema judicial por su adscripción política o no, pues yo creo que ahí entramos en un terreno muy peligroso, porque nunca vamos a demostrar nada, pero siempre vamos a estar elevando sospechas sobre un sistema que es de garantías. Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué un juez es justo? Y muchas veces he preguntado a jueces, ¿me podríais convencer de por qué vosotros sois justos? Obviamente no hay una respuesta para eso, porque efectivamente un juez, una jueza, lo que tienen es un conocimiento de la técnica de la justicia, saben aplicar la justicia, saben cuál es la dimensión de la justicia para aplicarla sobre el comportamiento de las personas. Pero un juez es un hombre que siente, que padece, que tiene fobias, filias, que está de buen humor, de mal humor, y me imagino que todo eso influye también, incluso que tiene pensamientos políticos, o es un angelote sin sexo un juez. Pues no, pues todo esto está. Ahora, yo creo que seguir en esa vía que se lleva bastantes años insistiendo de bueno, pues la ideologización de los jueces, el partidismo de los jueces, pues aun pudiendo ser cierto en momentos determinados por estas circunstancias que estoy relatando, me parece que no le aporta nada a lo que tiene que ser el respeto y el modelo de un sistema de garantías. Y luego yo creo que estamos viviendo, y con esto termino, un tiempo como de papanatismo sobre la figura del diálogo. Hoy mismo hay una conferencia de presidentes de comunidades autónomas en Madrid, a la que no va ni Cataluña ni Euskadi, y se presenta como el gran paradigma del diálogo, ¿no? Bueno, pues bien, todo lo que sea dialogar está bien, pero yo creo que a la política le sobra diálogo y le faltan resultados, porque la ciudadanía pues muchas veces está en una situación angustiosa esperando resultados a sus problemas y no tanto diálogo, ¿no? No tanto, bueno, pues toda esta parafernalia de hablar mucho. Hoy parece que se presentan 9 resoluciones que más o menos pueden ser acordadas por el conjunto de los presidentes de comunidad autónoma, pero que no dejan de ser 9 invitaciones a seguir debatiendo sobre la financiación, sobre la ley de dependencia, sobre tal y sobre cual, pero ninguna concreción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a estas alturas de la democracia sería bueno que el diálogo fuera más corto,
y los resultados más largos. Sí. Yo creo que es fundamental la separación de poderes y al margen de que toda aquella persona que aplica una ley es humana, yo creo que sí que es importante que no haya estado inmerso, como bueno, hay casos siendo portavoz de la Comisión de Justicia en el Estado, luego ser miembro del Tribunal Constitucional. Bueno, pues creo que una cosa es que todo es política, todos somos humanos y ninguno está al margen de eso, ni podemos vivir al margen de eso, ninguna persona, ni en ninguna toma de decisión, y luego está que es una cuestión ya partidista. Creo que eso influye y deberíamos separarlo para que hubiera la democracia fluyera más y fuera más sana. Yo creo que al margen de todo esto sí que hay se ha evidenciado en diferentes declaraciones y desde hace unos meses una especie de teatro de negociaciones entre el PNV y el PP, donde bueno, pues cada uno intenta tirar de la cuerda pues, para los presupuestos estatales, para los presupuestos autonómicos, el techo de gasto de Montoro, el no acudir hoy al encuentro de presidentes autonómicos. Bueno, yo creo que lo importante en todo esto sí que es verdad, y en esto estamos de acuerdo, es que con todo lo que respecta a las leyes que se aprueban en el Parlamento Vasco, el Estado y el PP debería tener más respeto. Nosotros no estuvimos durante la ponencia de la ley de adicciones, pero sí que evidentemente si ahora se produjera estamos completamente de acuerdo, y más con el tema de la regulación de las asociaciones de cannabis, que creo que ayuda a una forma de consumo mucho más saludable, y que todo lo que sea ilegal siempre bueno, pues genera todavía más adicciones. Creo que eso es fundamental y no es una cosa que diga yo, sino todos sabemos que hay numerosos estudios y se ha demostrado que todo lo que es donde se pone el foco siempre bueno, pues pierde peligro, pierde adicción, y yo creo que un poco en la línea de lo que ha dicho Charlie, creo que es una especie de cliché conservador que se mantiene. Entonces, al margen de eso, pues no tenemos, tú has comentado que te despistaban ciertas declaraciones de Alfonso Alonso, claro, y yo creo que bueno, pues están en un juego a veces de unos dicen una cosa, otros dicen otra, y creo que... Es decir, Alfonso viene aquí y dice una cosa y luego viene Soraya y en una sala contigua en un acto pues habla con el Erkoreka y soluciona el tema de la ley municipal. Es un pulso constante. Que, a ver, yo no digo que no, yo entiendo que es parte del juego político, pero bueno, hay cosas y cosas, porque ahí sé que se mezcla la parte judicial, de alguna forma. Carmelo. El diálogo político tiene sus consecuencias o sus expresiones, que yo creo que en ningún caso, y en este caso no son contradictorias. Es decir, nadie está exento de que sus actuaciones sean supervisadas por los tribunales. Nadie. Ni el gobierno vasco, ni ningún particular, ni ninguna institución, ni el propio gobierno central. Cuidado, que el gobierno vasco también impugna ante los tribunales actuaciones del gobierno central. Y eso no puede llamar a ningún sobresalto. Es decir, no es una actuación unilateral recurrir, porque no se impone nada. Serán los tribunales en su independencia. Yo confío en la independencia profesional, magistral de los jueces, ¿no?, en relación con qué leyes se aplican, ¿no? Y yo entiendo que nadie puede sorprenderse. Yo creo que ayer en su comparecencia el consejero Erkoreka se pasó 3 pueblos, ¿no? Quiso mandar algún tipo de mensaje, quizá para justificar hoy la no presencia en una conferencia tan importante como la de los presidentes autonómicos en el Senado, donde el Urkullu, pues otra espantada, ¿no?, como la que hablábamos antes, pues no está, y donde en un mundo hoy tan interrelacionado, las comunidades autónomas teniendo políticas comunes que poder compartir, que poder poner sobre la mesa, ¿no? Pues bueno, pues que se ausente, pues bueno, quizá ayer a Erkoreka le tocó ese papel de malo, que le suele tocar algunas veces, ¿no?, y justificar ese supuesto enfrentamiento con el Estado, con el Tribunal Constitucional. Pienso que eso no es serio. Desde mi punto de vista, creo que eso es ese planteamiento no es constructivo, ¿no? Es decir, el señor Erkoreka
se le llena la boca de bilateralidad y luego lo primero que hace es arremeter, ¿no?, contra quien tiene que ser tu socio en la bilateralidad, tu interlocutor, ¿no? No tiene mucho sentido. Y la semana pasada también pues buscando elementos de diálogo, elementos de acuerdo, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que ahí hay una especie de escenificación por parte del Erkoreka ayer, sobreactuada, sobresaltada. Es decir, Erkoreka también ha pasado en la legislatura pasada hablando todo el rato de recentralización, hablando de ataques al autogobierno, hablando de invasión de competencias. Ha sido un discurso también excesivamente exagerado, ¿no?, hiperbólico en relación con lo que era la realidad. Y desde luego también ha perdido buenas oportunidades y está perdiendo buenas oportunidades del diálogo, ¿no?, hoy mismo en el Senado en Madrid. Yo creo que en cualquier caso, ¿no?, hay que seguir trabajando y hay que seguir hablando. Es decir, hay que buscar elementos en común. El diálogo en relación con los presupuestos generales del Estado, verdadera factoría de actuaciones, ha dicho Charlie. Hay que dialogar menos y resolver más. Bueno, pues los presupuestos son una factoría de realizaciones y de actuaciones. Esperemos que lleguen a buen puerto. Lo demás, es decir, debatir sobre recursos pendientes, pues se puede debatir, pero los recursos no son malos en sí mismos, al revés, serán clarificados. Y el de la ley de adicciones en concreto, pues bueno, pues tuvimos una discrepancia tuvimos básicamente un acuerdo en relación con la ley de adicciones y tuvimos una discrepancia en el artículo 83, si mal no recuerdo, en relación con una regulación que nosotros, es decir, políticamente y en relación con algunas tesis que había, pues entendíamos que eran competencia de la regulación por parte del Estado. Bueno, pues ahora que se pone sobre la mesa un recurso, los tribunales lo decidirán. Yo quería solo un apunte sobre lo que está diciendo Carmelo, porque si el Gobierno de España recurre 2, 3, 4 leyes elaboradas en el Parlamento Vasco, propuestas por el Gobierno vasco, y las lleva al Tribunal Constitucional, y luego, por arte de magia, las puede retirar todas y las puede aceptar, si a su vez el Gobierno vasco y el partido que soporta al Gobierno vasco, su grupo parlamentario en el Cortes Generales, le apoya los presupuestos generales del Estado, estamos ante una trampa, ante un chantaje, ante un fraude, ante un abuso, cada uno que lo califique como quiera. Pero esto no es serio. Es serio que un gobierno le lleve a una comunidad autónoma a los tribunales porque considera que está vulnerando la ley. A mí me parece razonable que el Gobierno de España diga unilateralmente: Cataluña no se va a independizar, o no va a hacer un referéndum, o no va a asumir competencias que no las tiene establecidas en ningún orden político, jurídico, ni ningún orden constitucional. Ahora, que yo impugne la ley municipal, la ley de adicciones, la ley tal, la ley cual, y luego en el sótano de un restaurante la pueda arreglar, y entonces ya no hay ningún problema de constitucionalidad porque me vas a apoyar o te vas a abstener o me vas a facilitar la aprobación de los presupuestos. Hombre, esto cuestiona de arriba a abajo la legitimidad, el decoro, el contenido, el fundamento de un gobierno a la hora de impugnar leyes ante el Tribunal Constitucional. Vamos a ver. Eso por un lado, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Charlie, y otro, no hay ninguna hipérbole en la recentralización. Cuando se expresa recentralización no hay ninguna hipérbole, hay todo un bagaje de acontecimientos y de toma de decisiones de Madrid en que se va viendo. De entrada hay una no transferencia definitiva de determinadas competencias. Es decir, tenemos un Estatuto de Autonomía que es una ley orgánica que todavía todo el mundo está de acuerdo en que no ha terminado de cumplirse. Por lo cual, ya me dirás, y eso es solo la voluntad política definitiva. Eso uno puede ir al Constitucional y dice, oiga, que no se ha cumplido. Pues a lo mejor dice que se ha cumplido, porque esa es la segunda parte. La segunda parte es que se puede judicializar si alguien rompe una legalidad o que alguien cree que se ha roto,
Pero claro, cuando vas perdiendo la legitimidad del tribunal que tiene que tomar las decisiones, vas perdiendo la credibilidad en él por su conformación, pues hombre, la cosa se complica. Mira, cuando Euskadi tiene las competencias de sanidad transferidas, y aquí se toman las decisiones de sanidad, y viene Madrid y dice, no, a partir de ahora determinadas cosas no. Por ejemplo, el copago, o lo que se vino a llamar el repago. Oiga, ¿por qué viene usted a decirme a mí si soy con mis dineros, con mis gentes, he decidido que esto no? Pues en función de una artificiosa homogeneidad del Estado, toma ya. Eso es recentralización y eso ha sido una semana tras otra desde que está Mariano Rajoy en el Gobierno de Madrid. Eso es verdad. Luego está el recurso a leyes, que es un recurso a leyes que efectivamente, cuando uno tiene necesidad del partido al que le ha recurrido, en este caso el PNV, dice, vamos a negociar si lo retiramos o no. Oiga, o es ilegal o no lo es. No es negociable la ilegalidad. Pero es lo que he dicho yo antes. Es decir, si usted se mantiene en no negociar conmigo, esa supuesta ilegalidad la voy a llevar a un tribunal que es de los míos y voy a ganar. Edurne. Bueno, pues yo en este caso estoy completamente de acuerdo. Lo que se ha decidido en Euskadi por consenso y lo que no puede ser es que esté gobernando más, intente gobernar más el PP en el Estado que los partidos políticos que están en el Parlamento. Yo creo que es algo que es verdad, que sí que desde el gobierno, desde que el comienzo de la legislatura de Rajoy, bueno, pues se ha ido incrementando. Al margen de eso, creo, incido, que el PNV luego en esto tiene otro tipo de negociaciones con el PP y entonces a veces no le interesa, a veces sí, pero completamente de acuerdo en que lo que se decide aquí se tiene que cumplir y el PP lo tiene que respetar. Una cosa sí que es verdad, ¿no? De alguna forma sí que lo que dice mucho Repleto en ese sentido, que lo que es, parece que es inconstitucional de facto, ¿no? Luego deja de ser anticonstitucional de acuerdo, ¿no? Eso sí que es verdad, de alguna forma se ve así, ¿no? No, pero vamos a ver, es decir, cuando... Yo creo que también se sabe, ¿no?, que cuando se habla de... No lo digo por el Partido Popular, Carlos, lo digo también por el PNV, es decir, que al final es un poco... Pero cuando se habla, por ejemplo, del estudio, ¿no?, de la situación de algunos recursos ante los tribunales y de la revisión de los mismos, hay consecuencias. Es decir, no se retira una cosa en la que tú has recurrido porque sí, de una manera fulminante, sino que también la otra parte adquiere compromisos para esa cuestión objeto de controversia, pues se reformule vía reglamentaria en el desarrollo de la ley de una manera que satisfaga a las dos partes. Es decir, que alguien pueda justificar que se cumple la ley y se respeta sus competencias y el otro también que su pretensión legal pues también está... O sea, que eso forma parte también de la negociación después y antes y en los procesos de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es decir, yo creo que es una cuestión clave. Y además es que hablamos, parece que cuando se dice... recurso de inconstitucionalidad, la ley de adicciones, recurso de inconstitucionalidad, la ley de... No, al final son partes mínimas. Es decir, la ley de adicciones es un artículo dentro de 100 y pico artículos y disposiciones adicionales que tiene esa ley, o la ley municipal, pues igual, ¿no? Es decir, pero no se habla de ese artículo, se habla de toda la ley. Entonces parece que se recurre toda la ley, ¿no? Son Solo se recurre cuestiones ese puntuales, artículo objeto concreto de una controversia puntual. Y eso es normal. Son leyes con muchos vertientes, con muchos vectores, con muchos factores de regulación, y en alguno pues puede haber determinado planteamiento de discusión jurídica. Y después, y una vez planteado incluso la discusión jurídica, como puede ser un recurso de inconstitucionalidad, también se pueden llegar por parte del recurrente y del recurrido a determinados acuerdos políticos que solventen ese objeto del litigio, ¿no? O sea que, en ese sentido, por eso es bueno hablar de las cosas, pero tampoco es imprescindible, porque si no hablan las partes, hablarán los tribunales. Pero si en un momento político como este la exigencia del Partido Nacionalista Vasco es revisar una serie de recursos y el Partido Nacionalista Vasco también está dispuesto a proceder de una manera solvente si esos recursos puedan ser retirados para reformar y para dar satisfacción al recurrente, pues no es una cuestión... que es una cuestión importante, es una cuestión que está ahí y que se puede dar. Por eso mismo yo creo que ayer, yo vuelvo a lo del Coreca, ¿no? Ayer el Coreca yo creo que no sé, estuvo en otras claves políticas, en unas claves políticas internas
de aquí, ¿no? Es decir, igual pues muy pendiente de Bildu, muy pendiente de... porque ayer le hizo... enviando mensajes... sí, más internos, ¿no? Es decir, de confrontar, esa confrontación con el Estado, ¿qué responsables tenía o qué destinatarios tenía, ¿no? Es decir, ayer dijo Erkoreka, no, estos ataques, este ataque a autogobierno hay que frenarlo del Parlamento. ¿Qué quería? Estar empezando a esbozar, a preparar, a ser un prólogo de esa ponencia de autogobierno que ya se ha demostrado en sus 2 ediciones anteriores lo poco que ha valido, ¿no? Es decir, o que no quiere asumir responsabilidades el gobierno vasco para presentar, si tiene proyectos, un proyecto de nuevo estatuto, ¿dónde está? O sea, aparte, porque quiere Luis Javier luego echarle. Solo una cosa. Cuando el gobierno central recurre efectivamente de la ley de adicciones, solo un artículo pequeño que dice el gobierno reglamentará los clubs dentro de la ley de asociaciones del País Vasco, que no fue recurrida, es decir, son una asociación, está buscando, cuando está intentando buscar esa ley, simplemente una regulación interna no regulada en el Estado porque no les interesa, para intentar dar una cierta seguridad jurídica a algo que la sociedad empieza a comprender y comprende, y por tanto les queremos dar un ámbito. Cuando el gobierno del Partido Popular recurre eso, está recurriendo una capacidad real del gobierno vasco y está recurriendo una política que no comparte. Y por tanto está actuando en sentido político, porque realmente es un artículo pequeño que simplemente propone regular una cosa menor de este país, pero en un concepto que políticamente el Partido Popular no acepta. Charly. La estrategia que acaba de dibujar Carmelo, que hace su gobierno, y es la de impugnar leyes a diestro y siniestro y después estar en una disposición de diálogo, hombre, es una estrategia que quizás dé algún resultado partidario, pero desde luego es una estrategia profundamente perversa. Dice que 4. Dice Carmelo que solo 4. Es una estrategia... No solamente eso. No, sobre la mesa son 4. Una cosa son las impugnaciones y luego otra cosa es el vaciamiento de competencias sobre la base de las leyes de bases que hacen y que también entra dentro de lo que cada cual interpreta por las capacidades constitucionales, ¿no?, para hacer ciertas cosas. Es decir, que aquí tenemos dos frentes. Tenemos el frente de las competencias asumidas por el País Vasco, que son tocadas por las leyes de bases, y luego además están las leyes que salen del Parlamento Vasco y que son impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Pero en fin, me parece profundamente perversa esa estrategia, porque además es que les coloca al propio tribunal, lo coloca en jaque, porque resulta que es un tribunal que parece que en un determinado tiempo va a dictaminar sobre cosas muy importantes y muy relevantes constitucionalmente para el país, y los mismos que han puesto el caramelo en la puerta del Constitucional cogen y lo retiran. Y entonces, claro, se crea ahí un vacío y una especie de tribunal de muñecotes, que bueno, pues si les dan un poco de movimiento a las cuerdas, pues bien, pero que si no les dan movimiento, pues ahí están sin hacer nada. Claro, este juego es absolutamente perverso. Entonces, no vale apelar al diálogo y además ir al Tribunal Constitucional. Si el Gobierno de España está por el diálogo, que convoque al Gobierno de Euskadi, o que para eso se establecen las relaciones parlamentarias, para eso está la vicepresidenta del Gobierno. En fin, hay muchos instrumentos para que el diálogo se recomponga antes de ir a los tribunales y no hacer este teatro. ¿Quieres decir algo? No nos queda nada, ni un minuto. Bueno, es que ha dicho lo mismo Charly ahora que antes, es decir, ha dicho que es como que es un teatro. Vamos a ver, ya se está haciendo, ya se está dialogando, se están poniendo sobre la mesa cuestiones, y desde luego no es nada perverso hablar sobre temas sobre los que se puede hablar y que se pueden corregir. Se está hablando y además hay que decir que aquí todo se vacía. Estamos hablando de cuatro artículos en 4 leyes. O sea, dentro de lo que es un magma inmenso de regulaciones, de normas, o sea, que tampoco es para tanto. Es decir, y se puede hacer, y se llega, y se ha hecho muchas veces, y lo han hecho los socialistas. Tu gobierno, con Zapatero y con Felipe González, también ha recurrido a leyes autonómicas, también ha negociado en relación con recursos de inconstitucionalidad, también ha buscado ese tipo de planteamientos. O sea que yo creo que
no sé, igual te estás olvidando de lo que ha sido también O la sea, historia de España, ¿no? O sea, a ti te, Charlie, a ti te nosotros parece tiempo- buena tu conducta porque alguna vez la hizo el Partido Socialista. Pues no, estupendo. no, es que Si yo no, ese- es si que, ese es tu es que yo no argumentario- he criticado eso. Ah, pero Tú estamos, has criticado lo mío. yo Claro, no he pero es que criticado estamos en eso. un debate político sobre la actualidad. Charlie Porque y- si y no vamos Carmelo. a poder opinar sobre la actualidad sin Charlie, irnos Charlie, opinando- quiere la mesa. Charlie Carmelo. Que tienes prisa, tienes prisa. Carmelo, gracias, ¿vale? Vale, Edurne, muchas gracias. Gracias. Charlie, muchas gracias. Elisja, ¿vale? Pasa un buen fin de semana, a pesar que estemos a martes. Como hasta el martes que viene nos vemos, feliz fin de semana, ¿vale? Cuidaros. Pausa para publicidad y vamos a hablar de literatura con Roberto Lastra. Hasta ahora, un segundo.